No lo había grabado. Ahora sí. Ahora sí, gracias Vero por Sí, hacerme no, acordar. por favor. Bueno, entonces vamos a ver estas 4 secciones, como les mencionaba, desde lo conceptual de alta disponibilidad, ir bajando en cada uno de estos temas. Bien, vamos a hablar entonces acerca de lo que es la alta disponibilidad. ¿Qué son estos 5 nueves que hacemos referencia o que hace referencia el título del módulo de hoy? Los 5 nueves van a hacer referencia a que los sistemas y servicios tengan que estar disponible el 99.999% del tiempo medido en un año calendario. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes dicen, yo tengo un SLA de que mi teléfono fijo que tengo en mi casa tiene 99.999% del tiempo disponible, significa que en un año ese teléfono solo puede perder tono 5.26 minutos al año. ¿Sí? Ese tono de ese teléfono no puede estar desconectado más de 6 minutos, si quieren redondeamos para arriba, en el año. ¿Sí? Y déjenme decirles que en algunas zonas el teléfono es lo único que cumple esa disponibilidad. ¿Sí? El teléfono tiene un montón de redundancias, de energía, de un montón de sistemas que hacen que sean quizá el único que en su momento, digamos, podía asegurar este tiempo como es de servicio. Hoy difícilmente un servicio eh, pueda asegurar 5 nueves de SLA, ¿sí? O 5 nueves de disponibilidad anual de ese servicio. Muy pocos, muy, muy pocos. Y, digamos, como puntos fundamentales que hay que atacar para lograr ese nivel de servicio, hay que buscar y eliminar los puntos únicos de falla. ¿Sí? Si yo tengo una red o un servicio que pasa por una red que solamente tiene un switch, bueno, el día que se me pinche ese switch, digamos, poder responder a que ese tráfico pase por buscar otro switch, cambiar, digamos, realmente va a ser muy complicado, digamos, cambiarlo y que siga funcionando todo, porque desde el momento que se me cayó ya tengo ahí mínimo un tiempo que no está disponible. Entonces, una de las acciones fundamentales en todo trabajo para aumentar los niveles de servicio es eliminar puntos únicos de falla. Después hay que diseñar que un sistema sea confiable. ¿Sí? El diseñar la confiabilidad no es digamos, simple. Para que tengan una consideración, hay hardware que se llama hardware Stratus o hardware non-stop, en donde es un hardware que está diseñado desde el primer momento en que todos los componentes de una placa madre sean redundantes. Porque si algún componente de hardware se agota y se pincha, bueno, tiene un segundo componente que cumple la misma función y está enlazado en tiempo real, no es que tiene que pasar, sino que puede adoptar la misma capacidad sin ningún tipo de problemas. Hoy hay hardware especiales que se establecen y que funcionan de esa manera. Este tipo de equipo es el que usan las grandes empresas financieras para los centros de autorizaciones de compras. Cuando ustedes van a una estación de servicio y demás, quien lo recibe del otro lado seguramente es un equipo de estos Stratus o Tandem o Non-Stop que se llaman, que tienen estos equipos totalmente duplicados y que, digamos, no tienen ningún tipo, o al menos están diseñados con esa confiabilidad. ¿Sí? Y también lo importante es detectar fallas a medida que se producen, porque si yo tengo un sistema que tiene todo redundante, ¿sí? Que yo ya saqué los puntos de falla, pero cuando falla un equipo que me está funcionando el otro, a este no lo detecté en tiempo y forma, no lo monitoreé, no supe que estaba caído, si este vuelve a tener una falla y este justamente no estaba disponible, ahí voy a tener problemas en la red. Esto sucede o esto pasa a veces, y pasa en la realidad, que se compra un servidor. El servidor se lo compra con discos redundantes, ¿sí? El famoso array de discos RAID, que se llama, ¿sí? Los discos redundantes y demás. Pero muchas veces no se monitorea cuando un disco falla. El equipo sigue andando. Para los usuarios no pasó nada. Ahora, nos damos cuenta de que
falló y que había un disco que hacía un año que estaba roto cuando, cuando el segundo falla, ¿sí? O cuando otro falla y nos quedamos sin servicio. ¿Está bien? No sé ahí si, Vero, dijiste algo. No, no. Bueno, bueno, estas son, entonces, esos tres puntos son fundamentales desde el punto de vista de garantizar o aumentar el nivel de disponibilidad en un equipo. Y miren los numeritos, miren el cuadrito que está a continuación, porque habla de lo que impacta que nosotros digamos, no tengo 99.999, sino que tengo 99% de disponibilidad. Fíjense que 99.999, los 5 nueves, estamos hablando de 5.26, 5 minutos en el año de inactividad. Ahora, si yo cambio a 2 nueves, o sea, en vez de 5 hago 4 nueves, el servicio puede estar parado 53 minutos en un año. ¿Sí? Donde ustedes dicen 53 minutos en un año no es mucho, pero si llega a pasar todo junto, ¿sí? Ahí realmente puede estar complicado. Y a medida que aumentamos, más todavía o peor va a ser la experiencia de ese servicio por parte del usuario o por parte de nosotros. Digamos, ¿sí? Si el nivel de SLA que me ofrece el servicio es de 99.95, fíjense que puede estar en el año caído 4 horas. Y miren cómo cambia ya cuando le saco el tercer 9. Ya directamente paso a un 99.5 o a un 99 solo. Estoy hablando de que puede estar caído 43 horas o casi 90 horas, ¿sí? Un servicio. Entonces, a ustedes la Internet ya, donde ustedes dicen 99%, es bastante bueno, ¿sí? Está bastante bien, pero si ustedes aceptan un 99% de disponibilidad, ese servicio de Internet puede que se les corte 90 horas en el año. ¿Sí? Si es 90 horas y se va cortando en momentos donde no lo uso y demás, no hay problema. ¿Qué pasa si las 90 horas se dan todas juntas? Si tengo casi 4 días, ¿sí? Sin poder utilizar el servicio. ¿Sí? Entonces, eso es un poco el impacto o lo que tienen que analizar desde el punto de vista de la disponibilidad de servicios, de lo que ustedes contraten y también de lo que ustedes van a ofrecer como organización o como servicios a alguien. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Dentro de, de esas horas fuera de servicio, ¿se contabiliza lo que es por mantenimiento? Sí, sí. Está todo incluido, Marce. O sea, ¿por qué? Porque se supone cuando vos estás haciendo mantenimiento, el servicio no puede estar caído. ¿Sí? El mantenimiento es una, digamos, una problemática de la empresa que brinda el servicio. Si vos estás haciendo mantenimiento, vos deberías hacer el mantenimiento en un nodo, ¿ya? En un nodo secundario, y el nodo que está activo me debería brindar el servicio. Cuando dejás y terminás de hacer mantenimiento acá, digamos, activás a este lo apagás y haces mantenimiento en el segundo, estando activo este. ¿Sí? Entonces, eso es un poco el concepto también de estos servicios, digamos. No es que, yo aclaro que no voy a tener servicio acá, entonces no me contabilizás que no te pude atender. No, el concepto es eliminar puntos de falla, diseñar la confiabilidad y y cómo voy a hacer los distintos soportes, los distintos mantenimientos, porque van a ser necesarios. ¿Sí? Entonces, mientras hago esa actividad, el sitio no puede estar caído y tiene que estar disponible. Perfecto, o sea que, cualquier cosa que se hace en mantenimiento tiene que ir por otra vía para que no se produzca la caída del servicio. Exacto. Y si se produce la caída del servicio, cuenta como indisponibilidad o inactividad del servicio. ¿Sí? Bien, perfecto. Va a ser, digamos, autogenerada la indisponibilidad, no va a ser por ninguna causa fortuita o ataque o lo que sea, pero va a ser autoproducida, pero cuenta como tiempo de caída o tiempo de indisponibilidad del servicio, porque en realidad no importa la razón, no importa la razón si es por mantenimiento, si es por parches, si es por mejora, el servicio no está disponible. Un cliente entra, lo quiere usar, no lo va a poder usar. ¿Está bien? Bien, bien, perfecto.
Bien. Bueno, ¿cuáles son los entornos, ¿sí? Los entornos que requieren 5 nueves? Y en realidad acá no son pocos las actividades que van a ver muy, o se ven muy impactadas con respecto a esta confiabilidad, perdón, o disponibilidad que le tenemos que ofrecer. Por ejemplo, todo el sistema financiero va a necesitar y necesita una disponibilidad altísima, ¿sí? Altísima y las 24 horas todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hoy con la globalización y con la venta por internet, y más en este contexto, imagínense que un mercado pago, un mercado libre, se caiga 5 horas, ¿sí? O se caiga como pasó la semana pasada, que hubo creo que hubo 40 minutos que no se podía acceder y empezaron por todos lados ya a decir no puedo entrar, no puedo acceder, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y eran unos minutos al menos que no se pudo acceder, ¿no? Entonces, la industria financiera necesita muy fuertemente el tema de la alta disponibilidad. Así también como más que nada hoy también, los entornos de salud, ¿sí? Donde hoy requieren alta disponibilidad, quizá que no del mismo nivel de servicios tecnológicos o de enlaces, pero sí de poder brindarle atención ininterrumpida a los pacientes, ya sea de energía eléctrica, ya sea de algún tipo de servicio de algún respirador o algún tipo de asistencia a algún paciente, asistencia de vida a algún paciente. Entonces, ahí cambia un poco el foco de lo que se necesita, pero requieren esas instalaciones de salud altísima disponibilidad para poder ofrecer el servicio como corresponde, ¿sí? Esa es la parte que no entendí cuando lo estuve leyendo. ¿Qué tenemos que ver nosotros, no es cierto, con que esté funcionando un respirador? No entiendo. Porque ahí, Marce, la mayoría de las veces, las áreas de tecnología también se encargan de lo que es la energía eléctrica, ¿sí? Entonces, desde el lado de seguridad nosotros tenemos que velar porque la energía eléctrica sea un servicio que esté también disponible todo el tiempo, ¿sí? Y para Ah, eso ahora. hacemos controles desde el lado de seguridad, hacemos controles de de los sistemas UPS y de los grandes generadores, y por ahí hay empresas que desde el área de seguridad llevan a cabo las pruebas de que el generador una vez al mes se prenda, tenga el gasoil suficiente, el gasoil en el tanque no se pudra, digamos, se haga la renovación digo, hay un montón de aspectos que tienen que ver con la energía eléctrica, que directamente no estamos relacionados desde seguridad, pero sí como brindar el pilar o como asegurar el pilar de disponibilidad para brindar el servicio, ¿sí? Sí, o sea, aunque no dependa la otra área, por ejemplo, que sea dependiente de mantenimiento, todos esos controles, nosotros tenemos responsabilidad sobre eso o algún tipo de injerencia. Tenemos algún tipo de injerencia, exactamente, porque seguramente, digamos, independientemente la empresa, si es de salud, va a venir o va a tener algún tipo de sistema de resguardo de historia clínica de pacientes y demás, que en ese checklist o en el checklist que venga la auditoría a verificar, va a tener que tener los aspectos de cuáles son los controles que hace seguridad para que la energía eléctrica no se corte, para que este control se verifique, esto esté bajo algún tipo de control, ¿sí? Eso va a quedar, vamos a estar involucrados como analistas de seguridad con respecto a eso, pero no directamente, no es que nosotros vamos a ser los encargados de mantener la red eléctrica, no, eso no suele ser así. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, la otra industria o el otro sector que también va a necesitar esto es el concepto de seguridad pública, donde todas las agencias que proporcionen servicios o seguridad a una comunidad necesitan que estén siempre disponibles, ¿sí? Imagínense, acá en Córdoba el 107, ¿sí? Ustedes cuando llaman al 107 porque están en la calle y hay una persona que le pasó algo, y reciben un tú, o se corta o no funciona, ¿sí? O no está disponible ese número. Realmente, digamos, eh, va a ser complicado o genera un problema que puede afectar
a las personas, ¿no? Entonces, eso es importante también que esté bajo el paraguas, o tiene que estar bajo el paraguas de una altísima disponibilidad, digamos, para que eso se pueda conectar siempre, ¿no? Igual que el 911 en Estados Unidos o en algunos lugares de la Argentina también que usan ese número. Pero esto como tantos otros, ¿no? Digamos, el tema de los servicios a una comunidad, si todo el tiempo se corta la luz en las distintas partes o en distintos barrios, bueno, los problemas que pueda traer aparejado a la seguridad pública puede ser importante. De Profe, vuelta, una consulta. dale. En cuanto a, escuchando lo que decía, entonces en cuanto al diseño de una red para que esté todo disponible, se trabaja conjuntamente la parte de seguridad y la parte de IT o redes propias de la empresa. Al momento, si Sí, uno, por ejemplo, una empresa quiere abrir un edificio nuevo, más allá de que el administrador o el jefe de redes haga el plano de cómo va a ser los dónde de los equipos, cuánto equipo, qué equipo, conjuntamente se tiene que trabajar con la parte de seguridad para el diseño. O sí. solo lo hacen las redes y después le entrega el informe de seguridad. No, ahí, Guille, va a depender cada organización, cada empresa, cómo defina sus procesos, cómo esté trabajando. Hay muchas veces que las organizaciones arrancan y no arrancan con alguien de seguridad, nunca, digamos, estamos desde el momento cero diseñando las cosas, pero lo ideal es que siempre alguien de seguridad esté en algún momento de el armado y el diseño de los sistemas, de los mecanismos de electricidad y demás. ¿Sí? Hasta en algunas certificaciones, por ejemplo, hay una certificación que se llama CISP, que es la de IS2, que habla de que un analista de seguridad tiene que opinar o tiene que estar diseñando la arquitectura de un edificio para que ese edificio no tenga o no pueda ser, digamos, usado en algunas partes para que afecte a la seguridad de las personas. ¿Sí? Si, por ejemplo, el arquitecto diseñó una escalera donde alguien se puede ocultar detrás de un pilar para robarle, bueno, eso tenemos que, supuestamente, según esta certificación, opinar también desde analistas de seguridad al respecto de la seguridad de las personas. Es muy amplio, la verdad que es mucho si lo quieren ver de esa manera, pero ahí, Guille, la respuesta es sí. Lo más tempranamente que nos puedan sumar desde el lado de tecnología para aportar en el diseño de una red, en el diseño de un sistema, es lo más provechoso que se puede hacer. ¿Sí? Buenísimo. Bien. Bueno, además de lo de el sector de seguridad pública, el último punto que tiene que ver con la parte de la industria financiera, está todo el tema de la industria de comercio minorista, que va a depender de la cadena de suministros y la entrega de producto a los clientes y demás. Una interrupción de esa cadena de suministros suele ser bastante complicada, sobre todo en horas pico y demás. Esto tiene que ver eh, con posiblemente algún tipo de bloqueo, digamos, no lo lleven todo a un nivel sistémico o a un sistema, ¿sí? Pero imagínense que no sé, un restaurante tiene que poder ofrecer comida en un momento pico como son las vacaciones, que muchos lugares digamos, viven todo el año después de ese momento y sucede una pandemia o sucede un bloqueo de esa ciudad. ¿Sí? Entonces, eso afecta la disponibilidad de que les llegue el suministro adecuado para poder brindar el servicio. Entonces, eso es importante también. Ahora sí, llévenlo a un ejemplo o imagínense un ejemplo, digamos, de lo que nosotros podemos inferir, que es que una empresa minorista pueda vender un producto en Mercado Pago, Mercado Libre y no está disponible o la gente no le puede hacer transferencias y por ende, digamos, no pueda lograr el objetivo, ¿no? Entonces, eso también es fundamental de que se logre. Bueno, entonces, habiendo hablado acerca de cuáles son las industrias que sí o sí requieren como una necesidad imperiosa de alta disponibilidad,
La, lo que sigue es trabajar o pensar en cómo armamos o cómo diseñamos un sistema para que sea altamente disponible, ¿sí? Entonces, primero lo que tenemos que entender cuáles son las amenazas que vamos a tener. Esas amenazas pueden ser, eh, digamos, desde lo más natural que ustedes imaginen, pueden ser una tormenta fuerte, pueden ser un huracán, un tornado, digo, hay desastres naturales que en el lugar donde estemos puede que sean con mayor ocurrencia que otras, ¿sí? Digo, si pensamos acá, quizá que un tsunami no pueda verse afectado, pero sí a lo mejor una tormenta fuerte, un viento fuerte, una inundación, que dependiendo de dónde tengamos la empresa, dónde tengamos el data center, puede ser más susceptible o no, ¿sí? Pero también podemos hablar de ataques terroristas o podemos hablar de incendios, ¿sí? Que son cuestiones que, digamos, que hoy se contemplan mucho más, de una forma mucho más natural que otras, ¿sí? Hoy todo data center, todo centro de datos que tiene recursos a cuidar, seguro tiene un sistema de extinción de incendios, que puede ser desde los sprinklers que tiran, que pueden ser secos o mojados, digamos, que pueden tirar agua, pero ahí tienen que tener en cuenta que en un data center, en un sprinkler va a funcionar, va a apagar el incendio, pero va a dañar a todos los equipos, ¿sí? Entonces en un data center no se suele usar ese tipo de extintor de incendios, sino que se usa un gas, ¿sí? Se usa un gas que cuando se libera, rompe las partículas de oxígeno y hace que el incendio no se pueda propagar, ¿sí? Entonces, eso es lo que se suele utilizar. Ahí tienen que tener cuidado porque al momento de lanzar el gas, tienen que asegurarse que no haya personas, porque si hay personas, también pueden afectar a las personas. Entonces, en todo data center se usan puertas que si están de adentro, la persona con solamente empujar una barra puede salir automáticamente y tiene que emitirse un sonido fuerte antes de que se emita el gas. Bueno, hay todo un sistema que se establece. Pero esas son algunas de las amenazas. Entonces, para diseñar un sistema con altísima disponibilidad, lo que tenemos que pensar son en estos tres aspectos que algo habíamos mencionado antes. Uno es eliminar, reducir los puntos únicos de falla. Esto es fundamental. Después, cuando pasa algo y tengamos un evento, ¿cómo se recupera ese sistema? ¿Sí? Entonces, la recuperabilidad del sistema depende de qué tan automático, digamos, qué tan, digamos, sin intervención podemos hacer que se recupere solo. Y lo otro es qué tan tolerante a fallas es. Si yo tengo un sistema que está guardando los datos en un disco, falla ese disco. Digamos, si el sistema tolera a que ese disco falle porque tiene otro, porque tiene uno redundante, porque tiene un backup y lo copia automáticamente y sigue funcionando, porque tiene otro sistema que trabaja en tiempo real digamos, lo responde sin que nadie se entere. Entonces, esos son los tres puntos fundamentales: eliminación o reducción de puntos únicos de falla, la recuperabilidad del sistema y la tolerancia a falla. Entonces ahora, dado y habiendo planteado este concepto de alta disponibilidad o disponibilidad, vamos a hablar acerca de algunas de las medidas para mejorar esta disponibilidad, ¿sí? Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? Vamos bien. Todo bien. De 10. Bárbaro. Yo te hago una preguntita, por favor. Dale, Mati. El gas ese que vos decís Sí, para incendio, mientras se tira el gas, ¿los servidores pueden seguir funcionando? ¿O sí. lo tenés que cortar la electricidad, cortar los servidores también? No, siguen funcionando. El tema, Mati, ahí es que si lo tenés que lanzar a ese gas se lanza cuando hay una determinada cantidad de hidrógeno en el aire o de incendio establecido. Entonces, probablemente, si estás en una situación donde vas a lanzar el gas, es porque la energía ya no está, ¿sí? Si la energía ya no está, tenés dos alternativas: o los servidores están funcionando con algún tipo de UPS o con algún tipo de generador, ¿sí? Pero por lo general, el equipo, un server cuando se lanza el gas, va a seguir funcionando. Probablemente después se corte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el generador no aguante, porque una vez que se te corta o tenés un incendio,
para recuperarte de un incendio tenés que reinstalar algún componente, algún panel eléctrico, lo que sea, ¿sí? Pero, digamos, si lo que afecta al corte de energía o al incendio no afecta a la energía, suponete que porque se te incendia un panel, una pared o algo así, el server puede seguir funcionando sin problema. El que haya o no haya oxígeno a un server no le pasa nada. No sé si respondí, Mati. Sí, sí, perfecto. Bueno, entonces, como primera medida para mejorar la disponibilidad, digamos, esta es una medida que muy pocas empresas se toman el trabajo de hacerlo. No es una medida fácil, pero saben que no depende mucho de ninguna tecnología, no depende de nada. La actividad que esto les va a ayudar un montón para mejorar la disponibilidad es saber lo que tienen que cuidar, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es un excelente inventario de activos, ¿sí? La administración de activos es una actividad que es media administrativa, media plomo, por así decirlo, pero es fundamental porque si ustedes no saben qué activos de hardware tienen, qué activos de software tienen, difícilmente después lo van a poder recuperar, ¿sí? O difícilmente cuando les suceda algo, lo van a poder, digamos, llevar al mismo nivel y de la misma manera que lo tenían antes de que pase un incidente. Entonces, ¿qué tenemos que ir y relevar o gestionar y administrar? Cada sistema de hardware, ¿sí? Cuando digo cada sistema de hardware es qué hardware estoy corriendo en el data center, pero con lujo de detalles, ¿sí? ¿Qué server? Si es un server Dell, qué modelo, si es un server Dell, qué modelo, qué placas de memoria tengo, qué sistema operativo está corriendo, ¿sí? Que eso sería el sistema operativo que sigue. Después, qué nivel de, qué firmware está corriendo en alguna de sus placas, en alguno de los componentes que se agregó. Todo tiene que quedar registrado y catalogado en este sistema o en este gestor de activos, ¿sí? Entonces, cada Hay sistema de una hardware, aplicación para eso, ¿no? hay un montón de aplicaciones para esto, ¿sí? Pero ninguna aplicación, como ya seguramente muchos de ustedes se dan cuenta, ninguna aplicación es la bala de plata, ninguna aplicación que ustedes puedan conseguir les va a resolver el 100% de lo que necesitan. ¿Por qué? Porque mucho de esto depende de que la organización tenga un excelente proceso de, de administración de activos. Porque a lo mejor la aplicación no sirve, instalamos hoy una aplicación de inventario, lo ponemos en todos los servidores y nos da la foto actual de la mejor manera, ¿sí? Si no está institucionalizado ese inventario y esa administración de activos, cuando alguien vaya y actualice un parche, puede que ya nos quede desactualizado el sistema, ¿sí? O si alguien va y cambia, no sé, le cambia una memoria, puede que nos quede desactualizado la información de ese hardware. Entonces, hay que tener mucho cuidado y es un laburo bastante importante, pero no es de una única vez, ¿sí? La única vez probablemente lo hagamos bien, la primera vez la hagamos completa y demás. Lo más costoso de una administración de activos es el mantenerlo actualizado y que tenga ahí siempre una ruedita que se haga siempre de la misma manera, ¿sí? Entonces, cada hardware, cada sistema operativo, cada dispositivo de red de hardware hay que inventoriarlo. Cada sistema operativo de dispositivo de red, acá tengan en cuenta que si yo tengo un router Cisco, tengo que saber y tener un backup del iOS que está corriendo. Si tengo un MikroTik, lo mismo. Si tengo un Fortinet, lo mismo. Si tengo un router que no sé, me dio un proveedor y que es administrable y yo estoy usando el software, tengo que tener inventoriado el sistema operativo del dispositivo. Cada aplicación de software, si nosotros como organización usamos Office, tengo que tener cada una de las versiones de Office. Si alguno de nuestras áreas compró Photoshop o compró una licencia paga de algo, tengo que tener ese inventario también y esa aplicación de software. Porque el día que se pinche ese equipo, se rompa esa máquina, yo tengo que poder recuperar la información que estaba, o el uso, ¿sí?
que estaba en ese equipo. El firmware también, hay muchas compañías que usan firmware especiales o desarrollan algún tipo de componente que le ayuda a integrar algún tipo de hardware que tienen, porque son alguna industria o son alguna empresa con sistemas numéricos. Bueno, todo ese firmware tiene que estar siendo administrado en esta gestión de activos, ¿sí? Los entornos de ejecución, los entornos en tiempo de ejecución del idioma, digamos, o los entornos de ejecución de las aplicaciones y las bibliotecas que se usaron para compilar a lo mejor algún sistema. Porque esto es muy común que una empresa genere un producto, lo libera a la calle, o lo libera o lo usa un área puntual, pero ese equipo de desarrollo se discontinuó porque ya no se va a usar más eso, y ahora ese equipo se encarga de otra cosa. Nadie guardó las librerías, nadie guardó el código fuente. Cuando tenemos que hacer un cambio en ese código fuente, lo empezamos a buscar, ¿dónde quedó? Uy, ¿qué librería era la que usaba? Uy, usábamos una librería que ahora en el repositorio lo borraron y nadie lo tiene. Bueno, todo eso, que créanme que es el día a día de muchas empresas, tiene que estar bajo alguna cierta gestión, algún cierto inventario. ¿Por qué? Porque eso es lo que yo voy a tener que usar como información para después, para después gestionar la disponibilidad, ¿sí? Porque si alguna de estas cosas fallan o sufren algún tipo de incidente, tengo que poder recuperar el sistema a la versión que estaba. Y si no tengo esta información, no voy a saber qué tenía, no voy a saber cómo estaba y no voy a poder recuperar el sistema a esa situación, ¿sí? Consulto. ¿Cómo ¿Haría lo catalogás falta a todo hacer esto? un manual de procedimientos de administración de activos? ¿Cómo, Marce? Perdón que se cortó. Si haría falta hacer algún tipo de manual de procedimientos para lo que es administración de activos. Sí, hay muchas empresas, muchas organizaciones que lo procedimentan a esto. ¿Por qué? Digamos, sobre todo lo que procedimentan es el control de cambios, ¿sí? La gestión de activos puede que la haga una determinada área, pero en realidad la gestión de activos tiene que estar muy atada al proceso de control de cambios que tenga una organización. Porque si una organización tiene un proceso de control de cambios, está implícito que el cambio trae la modificación de un estadio o de una línea base de los activos o del software que tenés. Entonces, si tenés un buen proceso de control de cambios, en cierta forma vas a estar gestionando los activos que tenés. ¿Está bien? Sí, sí. Mati, no sé si me querías preguntar algo. Sí, ¿cómo lo catalogás? ¿En dónde? ¿Con algo? O sea, yo te dije que había alguna aplicación, pero ¿con una aplicación o haces un bloc de notas en una computadora y escribís modelo, marca, todo de todo? Ahí, Matías, queda, digamos, queda al uso de cada empresa si tienen la posibilidad de usar una base de datos o usar un sistema mejor, o arrancan con un simple Excel, Notepad, lo que quieras, agregando y mencionando los campos que considerás o lo que te parece que en ese momento pueden ser necesarios y válidos para gestionar los activos. Digamos, de sistemas tenés un montón, desde sistemas gratuitos que te hacen como un barrido y un inventario, hasta sistemas bien expertos, pagos, que no solamente te hacen un inventario de activos, sino que están muy atados a un proceso de gestión de riesgos, para que vos después, de cada activo que te descubren, vos le estableces la importancia de ese activo, porque también todo esto de la disponibilidad que estamos hablando, no es todo por igual. O sea, hoy una empresa no cuida una base de datos de sus colaboradores de la misma forma que cuida la base de datos de los clientes, ¿sí? Aunque los cuide igual y son súper importantes los dos, probablemente tengan niveles de priorización distintos. Entonces, el inventario de activos también me sirve para eso, porque yo puedo decir, si acá en este servidor tengo la base de datos de mis clientes, y para que no se me fugue, para que no se me rompa, para que no se me caiga, la voy a cuidar más que a un servidor donde tengo los archivos internos del área de marketing, ¿sí? Sin desmerecer al área de marketing, ¿no? Pero digo,
esa priorización la voy a poder hacer a partir de un inventario de activos. ¿Cuál es la herramienta que usás o que tenés que usar? Hay un montón. Microsoft tiene algunas que usa propias y corporativas para inventoriar. Hay una aplicación que se llama InvGate, que es la puerta del inventario, que es muy livianita, funciona muy bien y recolecta un montón de info de los equipos donde lo podemos instalar, que también funciona muy bien. Pero bueno, hay un montón. Lo que es importante, Mati, es que lo hagas con algún soporte informático. ¿Sí? Porque hacerlo a mano, llevarlo en una carpeta o anotar, la verdad que eso no lo vas a poder hacer. Sí es importante que lo hagas a nivel sistémico. Bien, gracias. No sé, Mati, si respondí, pero bueno, es muy amplio lo que se puede usar. Sí, sí, sí. Bueno, algunos conceptos que tienen que ver con, lo que venimos hablando de la clasificación de activos, ¿sí? A cada uno de estos recursos de la organización los vamos a categorizar o lo vamos a agrupar según categorías comunes. Entonces, vamos a poder aplicar un sistema de clasificación de archivos a documentos, a registro de datos, a archivo de datos. Simplemente son algunas de las cuestiones o algunos de los lenguajes que vamos a empezar a entender cuando hablemos de administración de activos. El otro es la estandarización de activos. Hay muchísimas organizaciones que estandarizan determinado tipo de componente para que, digamos, sean los que se puedan utilizar en una organización. Por ejemplo, seguramente el gobierno de Estados Unidos lo hace o alguna de las organizaciones lo hacen, no sé, los equipos que puede usar esta organización son todos Mac, ¿sí? O de marca Apple, ¿sí? Entonces ahí estandarizamos y evitamos que la gente traiga sus propios equipos, evitamos que el área de compras, digamos, se vea tentado a comprar por precio, con el problema que eso trae. Bueno, y así un montón de situaciones. Lamentablemente en muchos lugares, en muchas organizaciones, esto o la estandarización de activos a veces no se puede hacer. Y la verdad que a veces complica desde el punto de vista de cómo se gestiona. Porque si una empresa compra siempre todos productos de él, y quizá que sea más fácil conseguir digamos, mejor precio, conseguir después repuestos, estandarizar mecanismos y cuestiones de seguridad, ¿sí? Lo mismo con los móviles. Si una empresa solamente utiliza móviles Samsung, y bueno, puede utilizar el Samsung Knock para bajarle el mismo nivel de seguridad a todos los dispositivos. Ahora, si para los directivos le compra Mac, para otros le compra iPhone, para otros le compra el Samsung, va a ser mucho más complejo que se pueda estandarizar los activos si no hay esos lineamientos o si no cumplen con esas cuestiones. Después lo que es importante es que en función de los activos que tenemos, en función del inventario, saber cuáles son las amenazas a las cuales estamos expuestas. Y para eso hay un montón de sitios como el USCERT o el Departamento de Seguridad Nacional, ¿sí? Que tienen una gran base de datos de vulnerabilidades y exposiciones comunes, los famosos CVE, ¿sí? Los Common Vulnerability and Exposure. Entonces, ese tipo de información es clave para decir, che, estamos usando o estamos exponiendo una página web con un producto que tiene 5 vulnerabilidades conocidas. Entonces, o cambiamos el producto y usamos uno más seguro, o parchamos o actualizamos a la versión X el producto que estamos utilizando, ¿sí? Entonces, el hecho de tener también este inventario de activos nos va a servir para un montón de cosas, para mejorar, y recuerden que el objetivo principal es elevar el nivel de servicio de disponibilidad de nuestra organización. Obviamente todo esto se usa, ya lo comenté, para hacer el famoso análisis de riesgo, en donde se plantean ciertos eventos que pueden suceder y en función a esta priorización de los activos se determina cómo los mitigo, cómo los cuido, cómo los protejo en función de que ese evento se haga efectivo, ¿sí? Y como les decía, el tema de la mitigación o de la reducción de esta probabilidad de ocurrencia de uno de esos eventos. Bueno, después que tengo el inventario de activos medianamente resuelto, tengo que poder enfocarme en establecer una defensa en profundidad o exhaustiva
de todos estos activos que tengo para brindar una mejor disponibilidad. Entonces, para eso es como que se establecen 5 grandes capas o 5 grandes digamos, acciones de protección, donde una tiene que ver con la estratificación o el armado en capas de una organización o de un diseño. Entonces, si nosotros tenemos un ataque cibernético o un ataque digamos, que estamos sufriendo, si nosotros no tenemos capas, con que nos pasen un primer nivel, ya automáticamente nos ingresan a la organización. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que siempre compliquemos el caminito del atacante para llegar al dato más importante que tenemos, que por ejemplo puede ser una base de datos de nuestros clientes. Entonces, esa base de datos de nuestro cliente no puede quedar solamente puesta en un servidor que está protegido con un firewall. Tiene que estar seguramente en la LAN, protegida por un firewall de LAN, un firewall de servidor, después tendrá que tener un firewall de exposición hacia afuera, después tendrá que tener un determinado control de WAF o IPS o lo que ustedes quieran. Siempre tiene que haber más de 1, 2, 3 capas para proteger a esa información importante. El otro aspecto, dale. En ese caso, ¿también podríamos utilizar diferentes métodos de encriptación? Sí, por supuesto. Sí. Por Ahí ejemplo, tenés que... para cada proceso un encriptado distinto y administrar todo eso por inteligencia artificial o no sé, si con una base de datos también. Sí, sí, eso, Guille, está dentro de las posibilidades. Lo que tenés que tener en cuenta es que cuando aplicás encripción, también aplicás como más complicación al área o a la persona o a la capa que la tiene que utilizar, ¿sí? Entonces, la encripción suele aplicarse, suele estar establecida, pero de una manera más natural. Es decir, yo encripto la base de datos, pero es un tilde que le hago a la base de datos y naturalmente está encriptada. Si alguien me quiere acceder fuera de los medios establecidos, se va a encontrar con un dato encriptado, ¿sí? Ahora, si establece una conexión válida por una conectividad válida, el dato va a estar plano. ¿Por qué? Porque accedió de una forma que el dato se pudo desencriptar. La otra forma que entiendo que también estás apuntando es encriptar también esa capa, pero ahí hay una complejidad adicional en que el acceso tiene que poder encriptarlo de un lado, desencriptarlo del otro y viceversa, ¿sí? Pero se puede hacer, algo que tenemos que también velar los de seguridad, es porque lo que definamos, que creo que está en una de estas 5 capas, es que lo que definamos tiene que ser simple. La simpleza no mata la seguridad, ¿sí? Algo complejo no necesariamente es seguro. Entonces, ahí tienen que tener cuidado porque hay muchas organizaciones que se aseguran de que su red sea súper compleja, de que tenga 842 VLANs, ¿sí? Y muchas veces esa complejidad después los termina complicando porque, digamos, para evitar esa complejidad tienen que dejar algunos ganchos, ¿sí? Algunos hooks establecidos y después los vulneran a través de esos ganchos. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, ¿sí? Entonces, ahí, Guille, la respuesta es sí. Digamos, si podemos encriptar, vamos a estar brindando más seguridad. Lo que tenemos que hacer es hacerlo de una forma que no complejice demasiado el brindar el servicio, ¿sí? Bueno, el otro aspecto es la limitación, ¿sí? O la restricción, que se llama. ¿Qué significa esto? Que los datos no tienen que estar accesibles a todo el mundo todo el tiempo, ¿sí? Probablemente un acceso a una base de datos de clientes de una empresa X no tiene que acceder todo el mundo, ¿sí? Los que estamos en seguridad, la gente de soporte, digamos, soporte de tecnología, no tenemos por qué acceder a la base de datos de clientes, por ejemplo, de una empresa financiera. Lo mismo pasa con un hospital. Digo, nadie de tecnología, nadie de seguridad informática tiene que poder acceder a una base de registro de historias clínicas de los clientes o de los pacientes de un hospital, ¿sí? Los únicos que deben poder acceder a eso son los médicos, ¿sí? O el médico de cabecera que tiene como paciente a esa persona. Entonces, eso es un poco el concepto de limitación o restricción.
los accesos a los datos tienen que estar solamente disponibles para la gente que deba acceder a esa información. Lo otro el tercer aspecto tiene que ver con la diversidad de controles que vamos a aplicar. Entonces, esto tiene que ver con la estratificación o con la diferencia en capas, ¿sí? Ya dijimos que un acceso tiene que tener o tiene que pasar por distintas capas. Ahora, además de eso, tiene que establecer o tiene que pasar por distintos controles, ¿eh? Por ejemplo, si son capaces de pasar un firewall de web que estamos exponiendo o que está establecido en una página web, lo que debería pasar es que a través de ese WAF o de ese firewall de web que nos pasaron, no nos puedan pasar el firewall de correo electrónico o el firewall de red que está establecido en una capa siguiente, ¿sí? Entonces, lo que habla de la diversidad es que tenemos que establecer y tenemos que analizar cómo diseñamos controles distintos para que no solamente salten un único control y ya estén accediendo a toda la información, ¿sí? El cuarto punto o la cuarta consideración que hay que tener en cuenta para mejorar la disponibilidad es el tema de que no toda la información tiene que estar disponible todo el tiempo, sino que no solamente que esté limitada a la gente que lo tenga que ver, sino que directamente no esté visible o esté oculta a las personas que no tengan por qué acceder. Entonces, el hecho del ocultamiento de la información también es un aspecto a tener en cuenta para mejorar esto. Y por último, lo que les había mencionado de lo simple, ¿sí? La complejidad no es sinónimo de seguridad. Podemos tener una red súper compleja y ser totalmente vulnerable. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que las cosas queden lo más simple posible con la seguridad adecuada, ¿no? O con la seguridad que deba tener. ¿Vamos? Bien. Vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con redundancia, con tratar de eliminar este único punto de falla, ¿sí? Que habla acerca de que no puede haber un servicio donde tenga, por ejemplo, un único tipo, una única pieza de hardware, un único proceso, un único dato, ¿sí? Para lograr entregar ese servicio. Siempre tiene que haber una redundancia determinada, ¿sí? Entonces, los únicos puntos de falla son estos, son los eslabones solitos, que si ese eslabón se rompe, bueno, seguramente la cadena deja de cumplir su función y me va a perder la disponibilidad, se va a desprender o lo que sea. Entonces, lo que tenemos que tratar de buscar siempre y analizar punta a punta en un servicio que estamos entregando, dónde están esos puntos únicos de falla para tratar de eliminarlos. Hoy a nivel sistemas hay un montón de componentes, desde balanceadores de red, desde switch redundantes, desde routers redundantes, desde servidores redundantes, desde discos redundantes. Hay un montón y un sinnúmero de tecnologías que se pueden llegar a implementar y que se utilizan para evitar estos puntos únicos de falla, ¿sí? Bueno, el ejemplo más habitual de la redundancia N+1 es lo que llevamos en el auto, ¿sí? Si alguno de ustedes tiene auto, ustedes tienen 4 gomas, ¿sí? que están usando para transitar y demás, pero no tienen 4 gomas de repuesto, ¿sí? Si ustedes, digamos, hay una estadística ahí que todos estamos digamos, asumiendo de que nunca se nos van a pinchar 2 gomas a la misma vez. Porque si se nos pinchan 2 gomas, perdimos disponibilidad del auto. Ya el auto no nos sirve y tenemos que esperar o a la grúa o que alguien venga a arreglar esa goma en el lugar, ¿sí? Pero por lo general, con una goma de repuesto, ¿sí? Con este componente N+1 que llevamos en el auto, nos es suficiente para salvarnos del 99% de las situaciones que nos pueden pasar con un vehículo, ¿sí? Este mismo concepto es el que tenemos que trasladar a los sistemas. Tenemos que buscar que en todos los sistemas tengamos una redundancia de N+1 de lo que utilizamos. Si usamos, no sé, un disco para almacenar los datos, bueno, tendríamos que tener un segundo disco para que ese dato también esté replicado
en el otro lugar. Bueno, y hay tecnologías que nos ayudan a eso. A ver si está acá. Sí, hay tecnologías que, por ejemplo, con el tema de discos, nos ayudan a lograr eso, ¿sí? No sé si alguno de ustedes conoce la tecnología RAID o esta matriz de discos redundantes independientes. Tiene que ver con eso, ¿sí? Hoy, la mayoría de los sistemas operativos, la mayoría de las motherboard, soportan que le conectemos a ese equipo 1, 2 o más discos, y esos discos pueden trabajar como uno solo, ¿sí? A través de este concepto de RAID. Y ahí se puede armar el RAID 0, RAID 1, RAID 3, RAID 5, que tiene distintas formas de uso y tiene distintas ventajas y desventajas también, ¿sí? Entonces, lo que hace normalmente el RAID es tomar datos en un disco y los propaga a otro o a otros discos de otras unidades o de otros lugares, ¿sí? Entonces, este RAID puede también aumentar la velocidad de recuperación o la velocidad de lectura. Digamos, el RAID 0 no me ayuda a nada, no tiene ningún tipo de beneficio. Ya el RAID 1 me utiliza dos discos y me espeja uno con otro, ¿sí? Ahí no gano velocidad, pero sí lo que gano es que si se me rompe uno, este puede tomar la posta y seguir funcionando sin ningún tipo de problemas. Ya a partir del RAID 3 en adelante, no solamente tengo la posibilidad de recuperarme ante la rotura de un disco, si de los 3 se me rompe uno, los otros 2 van a seguir funcionando sin problema, sino que mientras funcionen los 3 discos juntos, ¿sí? Mientras el RAID 3, RAID 5 esté funcionando bien, voy a mejorar muchísimo la velocidad de respuesta, de lectura y de escritura de ese esquema de discos, ¿no? ¿Por qué? Porque, como menciona ahí abajo, va a escribir por paridad, ¿sí? Va a haber, no sé, un disco va a recibir los sistemas o los archivos pares, el otro los impares, y así va a funcionar o va a trabajar ese RAID dando hasta mejoras de performance, mejoras de servicio de lo que es esa solución, ¿sí? Bien, eso es un poco el concepto de redundancia, tratar de lograr este tipo y usar este tipo de tecnología para que me brinde esa capacidad. Con respecto a la red, con respecto a las redes, si nosotros tenemos una red donde tenemos la conectividad o tenemos conectados más de 2 switches, ya tenemos la posibilidad de armar un loop o de armar un triángulo como se ve acá en la figura, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de que este loop que tenemos nos juegue a nuestro favor. Si ustedes conectan 3 switches y los 3 switches lo conectan en loop, esa red no funciona, ¿sí? Porque va a generar tormentas de broadcast y esos broadcasts van a vivir continuamente y van a bloquear la red. Pero hay una tecnología que se llama Spanning Tree Protocol, o árbol de expansión, como traducción, lo que hace es evita estos bucles y hace que uno de los enlaces esté stand-by, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que lo que va a hacer es que ese bucle funcione siempre como un árbol, ¿sí? Siempre queda armado un árbol. Entonces, si alguno de los otros enlaces falla, el enlace que está en stand-by se vuelve activo y logra recuperarse el camino perdido, y la red sigue funcionando sin que ustedes siquiera se enteren de que hay un enlace que se cayó, ¿sí? Esto hoy por hoy en la mayoría de las redes de edificios, en las redes de empresas, digamos, grandes, Spanning Tree está activado por defecto. No suele ser fácil establecer una convergencia de Spanning Tree, o cuando hay muchos cambios o hay muchas situaciones que se bloquean puertos, suele que esto genere algún tipo de dolor o de inconveniente, pero realmente créanme que Spanning Tree hoy no hay LAN, no hay redes que tengan más de 3 switches que no lo tengan activados. Y se activa por defecto porque el beneficio que trae es enorme, ¿sí? Bueno, la otra redundancia es de la navegación, de la salida de Internet o de la entrada de Internet hacia los servicios que publica una empresa, ¿sí? Entonces, siempre lo que tenemos que analizar o tenemos que tener en cuenta es que también tenemos que tener redundancia del gateway de salida, ya sea para llegar a Internet o para volver a Internet,
¿sí? Si tenemos, digo, imagínense la situación de esta clase que estamos dando hoy. A mí se me llega a cortar internet, yo no tengo un segundo enlace de internet y no puedo continuar con la clase. Tengo que cortar o tengo que avisarles de alguna manera que se me cortó internet y que continuamos, digamos, la otra clase. Porque no tengo una segunda alternativa si ese único punto de falla que es mi internet se corta, ¿sí? No llamemos a nadie, no llamemos a que nos pase, por favor, pero bueno, nos puede pasar. Entonces, en una organización grande, en una empresa, sí, lo que tenemos que hacer es tener la posibilidad de instalar un segundo gateway, un gateway adicional, un router adicional, y establecer lo que se llama el concepto de gateway alternativo o redundancia del primer salto. ¿Para qué? Para que ese router, si llega a fallar o el enlace llega a estar caído, que tenga la posibilidad del sistema solo cambiarme el gateway de salida y llegar al servicio o al sistema que estoy queriendo acceder, ¿sí? Para eso hay distintas formas, distintos protocolos, distintas alternativas de implementación, ya son un poquito más técnicas, pero para que las tengamos presentes y las conozcamos, hay un tipo de redundancia de router que se llama protocolo de ruteo de reserva activa, donde va a proporcionar alta disponibilidad de red al darme una redundancia de este primer salto. O sea, se me cae el enlace el gateway que tengo asignado, solo este protocolo me va a decir, bueno, no salgas por ese router, ahora salí por este otro router, ¿sí? La otra alternativa, el otro protocolo es la generación de un router virtual, ¿sí? El protocolo de redundancia de router virtual, en donde un equipo, una LAN, siempre va a estar conectado a un router que en realidad no es un router, es algo virtual, y ese router virtual se da vuelta y sabe o determina cuál es la mejor alternativa de gateway de salida y lo envía a ese destino, ¿sí? Y la tercera alternativa es muy parecida a la anterior, pero ya con un protocolo de balanceo de carga del gateway que se llama GLBP, que lo que va a hacer es, muy parecido al anterior, lo tira a un servicio de ruteo de gateway de balanceo, ¿sí? Donde ese gateway que está balanceando se va a dar vuelta y no solamente que va a determinar cuál es la mejor alternativa o el que está activo, sino cuál es el que tiene menos carga, para tratar de que la salida tenga la mejor performance o el mejor servicio que pueda conseguir ese balance. Entonces, estas son algunas de las alternativas para hacer que ese único punto de fallo, que es el router, el gateway que me da salida, tenga cobertura de poder elegir por dónde ir si uno de los enlaces se cae, ¿sí? ¿Se entendió esto, gente? ¿Sí? Bien. Sí. Más o menos sí. Bien, es algo un poquito más técnico, ahí léanlo bien cuando vean la currícula, tampoco hace falta y no es que la currícula lo explica cómo configurarlo, ni mucho menos, simplemente como para que tengan estas alternativas de configuración del gateway. Otra redundancia que es fundamental y que tienen que tenerla en cuenta es la redundancia del centro de datos, ¿sí? O del data center. Ustedes tienen que tener, y por lo general, si tienen una organización que digamos que tiene una gran base de datos, que tiene un servicio que tiene que estar las 24 horas, non-stop y demás, van a tener un centro de datos importante y seguramente tengan la operación de ese centro de datos dividida en dos lugares. Entonces, la ubicación de redundancia de ese centro de datos también tiene una importancia clave. Y para establecer un segundo centro de datos o una redundancia del centro de datos, tienen distintas alternativas para elegir, dentro de las cuales la más costosa y la más, digamos, si se quiere, la que más servicio le va a dar o disponibilidad le va a dar, va a ser la de redundancia sincrónica, que se llama de data center, en donde los centros de datos, los data centers, van a estar conectados directamente y todo el tiempo se están comunicando los cambios y las conexiones actuales entre ellos, ¿sí? Se están comunicando o se están sincronizando en tiempo real, requiere un altísimo ancho de banda y las ubicaciones tienen que estar bastante cercas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que
estar conectadas seguramente por un par o por varios pelos de fibra para que ese ancho de banda sea lo más alto posible para que las sincronizaciones en tiempo real se den como corresponde, ¿sí? Y hoy hay un montón de equipos que ya soportan este tipo de utilización. Digo, si ustedes compran un switch core, ¿sí? Un switch core de Cisco, de los switch core de los grandes, los 6500 o uno de esos bichos, vienen dos. O sea, cuando ustedes compran esa solución, vienen dos. Uno para poner en un data center y otro para poner en otro data center. Y ellos se conectan, o al menos la redundancia que tienen, es redundancia sincrónica, conectados por una fibra oscura que se llama, que es una fibra propia, que no puede pasar por ningún proveedor, porque tiene que ser conectada de extremo a extremo, en donde toda la sincronización de las conexiones de este switch de core se copian en tiempo real. Entonces, si un equipo falla, si un equipo se pincha, se rompe el micro, o no sé, o se apaga, el otro equipo va a funcionar sin ningún tipo de problema y va a poder responder a todas las mismas solicitudes que estaba llevando a cabo el otro, ¿sí? No es tan sencillo porque tienen que duplicar no solamente esto y conectarlo, sino que todas las redes que estaban conectadas para los equipos, para los servidores y demás, tienen que estar duplicadas en ambos sentidos, si no, no tiene mucho sentido. Pero tengan en cuenta que la mayoría de los equipos hoy soportan esta conexión sincrónica. Pero las ubicaciones de los data centers tienen que estar medianamente cerca. Digo que es medianamente cerca. El máximo que soporta una fibra sin replicación, que son 10 kilómetros, digamos las monomodo al menos, si no después tenemos que poner algún componente para que las replique, ¿sí? Después otra replicación que podemos hacer es la replicación que no está en tiempo real, que se llama replicación asincrónica, en donde está muy cerca de estarlo, son las near real time, las cerca de tiempo real, pero que va a requerir menos ancho de banda, y acá ya los sitios pueden estar más espaciados, ¿sí? O sea, podemos estar a 30, 40, 50 kilómetros para que, bueno, no me afecte no me afecte lo que queramos pensar, digamos, un terremoto, no me afecte un incendio, no me afecte, no sé, cualquier cosa. Y el tercer punto de replicación o redundancia de la ubicación es la replicación en un punto determinado del tiempo, ¿sí? Muchas veces esto pasa donde, no sé, una vez al día se copia toda la información al data center que está en Buenos Aires. Entonces estamos acá en Córdoba, pero una vez a la noche, todas las noches replicamos toda nuestra base de datos a una copia que la hacemos en Buenos Aires, para que al menos si nos pasa algo acá en Córdoba, en el data center de Buenos Aires tenemos la posibilidad de recuperar el trabajo del día anterior, ¿sí? Esto suele pasar. Entre Córdoba y Buenos Aires no hay posibilidad de hacerlo en tiempo real, salvo que el ancho de banda que se necesite o el dato que tengamos que transferir es muy poco, pero son muy pocos los data centers que tienen acá y en Buenos Aires al mismo tiempo sincronizado en tiempo real, ¿sí? Bien. No sé si alguien quería hacer algún comentario o algo. Bueno, otro aspecto importante para recuperar o para mejorar la disponibilidad de los sistemas es la capacidad de recuperabilidad que tenga ese sistema, ¿sí? Entonces, recuerden y tengan en cuenta algo: todo componente, todo sistema en algún momento va a fallar, ya sea porque falla el hardware, ya sea porque falla alguna pieza de software o porque nos atacan, ¿sí? Entonces, lo importante es también definir cuáles van a ser los métodos, cuáles van a ser las configuraciones que vamos a usar o los pasos para hacer que un equipo esté de vuelta disponible cuando sufra o cuando tenga un inconveniente. Entonces, este concepto de recuperabilidad es fundamental establecerlo. Y esto da lugar a lo que vamos a ver ahora, que tiene que ver con que siempre tenemos que establecer un equipo, o tenemos que tener establecido dentro de una organización un equipo que se encargue de la respuesta ante incidentes, ¿sí? Que cuando el incidente es de disponibilidad, y seguramente el equipo que mejor lo resuelve va a ser tecnología, ¿sí? Que ahí puede ser dependiendo de qué sea, si es un servidor y la gente que administra servidores, o un sysadmin.
Si es un router, un switch o un firewall y la gente de redes. Si es una base de datos y los administradores de base de datos, ¿sí? Pero por lo general va a haber un equipo que está pendiente de el run o de la producción de lo que está pasando con esos equipos. Si pierde disponibilidad, bueno, vamos a dar soporte rápido a esos sistemas, ¿sí? Pero desde el punto de vista de seguridad, desde el punto de vista de lo que nosotros nos imaginamos, piénsenlo que no solamente vamos a pensar o no solamente vamos a ir y velar por la disponibilidad, vamos a velar por incidentes de confidencialidad, incidentes de integridad o incidentes de disponibilidad. Entonces, lo que tenemos que ofrecer o lo que tenemos que proponer a una organización es armar un equipo que se llama CSIRT. Es un equipo de sistemas de respuesta ante incidentes de seguridad, ¿sí? Computer Security Incident Response Team. Entonces, es un equipo que está preparado para responder ante los incidentes que sucedan, que pueden ser de todo tipo. Por ejemplo, en este caso, en este capítulo, vamos a pensarlo a nivel de disponibilidad, pero puede que también este CSIRT, digamos, responda ante otros eventos. Entonces, este equipo va a tener que estar y va a tener que definir 4 grandes fases. Primero, va a tener que establecer una fase de preparación en donde planifique incidentes potenciales que pueda pasar, ¿sí? ¿Qué pasa si se nos incendia el data center? ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Sí? No, tenemos una situación de incendio de un data center, no del incendio del edificio, porque ahí entraría más la parte de seguridad del personal, seguridad física y demás. Pero si se prende fuego el data center, tenemos que tener un sistema que lo detecte. Entonces, seguramente va a haber los detectores de incendio dentro del data center. Bueno, cuando lo detecte, ¿a quién le va a llegar la alerta? Esa alerta, ¿qué vamos a mirar? Si hay una detección de humo en un data center, ¿qué vamos a ir a ver? Vamos a ir a ver que digamos, se haya disparado el gas, vamos a ir a ver que el gas también tenga un determinado nivel de sensor y que lo pueda... Bueno, ese tipo de cuestiones son las que a nivel de planificación tenemos que establecer. Una vez que ya lo tenemos planificado y ya sabemos que vamos a proteger esto de incendio o un ataque o lo que sea, tenemos que poder detectar eso que está pasando. Por eso les decía lo de los detectores. Si nosotros planificamos un incidente, pero no sabemos qué nos va a disparar ese incidente, difícilmente vayamos a poder actuar en el momento oportuno. Una vez que lo detectamos, ahí entra la fase ya de, bueno, de echar a rodar el plan que habíamos armado. Tenemos que contener, tenemos que erradicar y recuperarnos a lo que nos está pasando. Ya dijimos que lo acabamos de detectar. Ya detectamos que está incendiándose el data center. Bueno, tenemos que ir, ver qué pasó con el gas, si se ejecutó, qué se rompió, qué no se rompió, qué falta, qué no falta, cómo lo contengo, cómo radico, cómo me recupero de ese incidente. Entonces, ahí están todos los esfuerzos puestos en la contención y la recuperación de lo que me está pasando. Y obviamente después lo que tenemos que hacer, pero esto queda siempre para una situación posterior, es el tema de saber cuál fue la causa raíz que lo originó, ¿sí? No puede no haber esta fase, porque en todo incidente, en toda pérdida de disponibilidad, imagínense que se me cayó el e-commerce, y ese e-commerce se me cayó 1 hora y media. En 1 hora y media tuve una pérdida y un impacto de 5 millones de pesos, supónganse, ¿sí? No puedo decir, no, ya te lo recuperé, ya el negocio siga usando el e-commerce, pero tengo que, digamos, tiene que quedar en algún sector, bajo alguna responsabilidad, analizar claramente cuál fue la causa de ese incidente para que no se vuelva a ocurrir, ¿sí? Porque si la causa era que tenía una vulnerabilidad crítica en el servidor web y yo lo levanté o reinicié el equipo, anduvo, pero vuelve a estar disponible o vuelve a pasar lo mismo, y la verdad que voy a estar reiniciando el equipo a cada rato. Entonces es importante investigar la causa del incidente, tratar de comprender qué pasó, por qué apareció y por qué se dio ese incidente o esa situación, y obviamente tratar de mitigarla para que no vuelva a ocurrir. ¿Estamos? ¿Qué tecnologías tengo para hacer esto? ¿O qué tecnologías tengo para implementar una buena respuesta ante incidente? Un montón. Ya un montón de ellas, un montón de estas las vimos en el capítulo 4, las vamos a seguir viendo el capítulo que viene, pero simplemente para nombrar algunas: control de
acceso a la red. Si yo no tengo un buen control de acceso a la red, me puede entrar cualquiera. Si yo no puedo verificar la postura o la higiene de los equipos que se me conectan, si cualquiera se me conecta y no tiene antivirus, o viene un equipo que está comprometido, o se me conecta alguien que pasa por la calle y me entra con un Kali Linux. Digo, ese tipo de cuestiones, si yo no tengo ningún tipo de control, la verdad que, digamos, me puede pasar claramente un incidente. Después tengo que tener sistemas, por ejemplo, de detección o prevención de intrusiones, que son los que se mencionan ahí, para justamente detectar que si alguien viene y me está atacando con algo conocido, tengo que poder detectarlo y frenarlo a tiempo. Si alguien viene y lo que le decía, me instala o viene y me pone un Kali, y con el Kali me empieza a mapear, ¿no?, con Nmap todos los equipos, me quiere saber cuáles son los puertos, bueno, tengo que poder detectar eso hoy. Ya sea un IDS o un IPS, me va a detectar, tiene firmas para detectar este tipo de accionar, este tipo de trabajos. Entonces los voy a poder detectar y los voy a poder frenar. Después tengo protocolos como NetFlow, que es propio de Cisco, o IPFix, que es estándar de IETF, que me van a ayudar a conocer las conversaciones que están produciéndose en una red. Yo con NetFlow o con IPFix puedo saber de un determinado equipo con todos los equipos que se está comunicando y qué tanto está traficando, con qué origen, en qué puertos y demás. No voy a saber qué datos va a ser el que envía porque este protocolo no tiene información de los datos, pero sí me va a servir para saber todos los flujos de una determinada organización. Y hoy en día, eso es suficiente para saber si un equipo se está conectando, con una botnet o con un conjunto de equipos ya comprometidos, ¿sí? Entonces, esta tecnología es fantástica. Y otro concepto también que ya casi todos los proveedores de seguridad, digamos, nos ofrecen es inteligencia ante amenazas avanzadas, que tiene que ver con esto que les decía hace un ratito. Muchas veces todo ese tráfico que va pasando, las conversaciones que están teniendo los equipos de nuestra red, se pueden llevar y consultar a un centro de datos que agrupa un montón de clientes y un montón de información y nos puede llegar a decir, mira, tenés no sé, 2 equipos que están conectándose con la botnet tal. Tenés un equipo que está comprometido por un atacante, no sé, por un ruso, ¿sí? Toda esa información hoy está disponible. La verdad que hay fuentes abiertas, hay fuentes pagas también, de un montón de datos que nosotros podemos echar mano y usar esa inteligencia para cuidarnos a nosotros y a nuestra empresa, ¿no? De estas empresas o uno de estos productos se llama Umbrella, es de Cisco, pero Umbrella es un producto que solamente hace seguridad con las consultas DNS, ¿sí? Ustedes cuando navegan siempre haciendo consultas DNS. Bueno, la consulta DNS se la entregan o la hacen a través de Umbrella, y Umbrella, que es de Cisco, les avisa si alguna de esas consultas DNS está yendo contra un server comprometido o contra una red que se conoce que es de botnet o que es de algún tipo de ataque puntual, ¿sí? Y hay otra empresa que se las voy a mostrar, así cambiamos un poquito, que se llama Lumu, que a ver si... No, estoy queriendo entrar a una cuenta ahí de Lumu. Pero Dani, te sí. hago una pregunta así, medio nada que ver, ¿no? Pero, ¿por qué muchas páginas, sobre todo el tema de seguridad, tienen .io? No, porque son dominios que se han dado de alta, Mati, hace poco, y el punto .io está muy vinculado a productos que son nuevos, digamos, que te permiten interactuar con ellos a nivel de API, a nivel de tecnologías nuevas, ¿sí? Casi todos los productos o casi todas las páginas que vos veas de .io van a ser servicios que están pensados para que vos interactúes por debajo con ellos a nivel de APIs o a nivel de sistemas. No sé si respondí, Mati. Ahí va.
Pero, ¿es un dominio especial o solamente .io eso que decís que No, es punto es un .io, dominio nomás? es un dominio, es como si fuera un punto .ar, punto .ar sí, es un dominio. Los puntos .tv, pero nada más que los puntos .io, que significa input-output, se usan para tecnológicas, para empresas de tecnología que tienen como esta capa, digamos, de automatización por detrás. ¿Está bien? Excelente, Bueno, muchas gracias. este Lumu que le estoy contando es un producto bastante novedoso, bastante nuevo, que tiene que ver con seguridad, que lo que hace es, fíjense que ahí abajo, no sé si lo alcanzan a ver, pero dice Lumu DNS, ¿sí? Y ponen ahí 50, 17, bueno, son dos DNS que ustedes le pueden descargar o enviar a Lumu las consultas de DNS o su navegación. Y lo que les va a decir Lumu es qué tan comprometido está su equipo, su red. ¿Sí? Esto obviamente es un servicio para empresas, no para hogares, pero lo que les va a decir es eso, que qué tantos equipos, qué tanto phishing están sufriendo, qué tanto malware, qué tanto eh, equipos digamos, con algún tipo de botnet están teniendo en la red. Entonces, simplemente, y esto es un servicio que desde ese lado también se los digo, es saber usar la inteligencia avanzada que esta empresa usa y simplemente sin implementar ningún tipo de componente, sin instalar un solo equipo, solamente le digo al gateway que vaya y consulte los DNS con esta empresa y la empresa automáticamente me hace un análisis de seguridad de mis equipos, ¿sí? O de mi infraestructura. Entonces, está bueno que lo tengan en cuenta a este tipo de servicios, ¿sí? Te consulto, ¿esos DNS los configurás en el router? Sí, configurás en el equipo que vos tengas. A ver, si tenés una red y vos tenés una red Windows, por ejemplo, tenés un dominio Windows, seguramente las máquinas cuando le entregan un DHCP eh, apuntan contra un DNS que es el controlador de dominio. Bueno, vas al DNS del controlador de dominio y ahí le decís que el próximo reenviador, el próximo DNS donde vaya a buscar la resolución de nombres, sea el UMU, sea el de esta empresa. ¿Sí? El de esta empresa o el de otra, ¿no? Pero eso lo configurás o en la red que tengas o en el gateway, en el router de salida que te da internet. Es como, Si como el que fuera hicimos allá en clase cuando configuramos la DNS de Cisco. el OpenDNS, claro. Eso que hicimos de OpenDNS es lo mismo que esto, pero tenía otro foco, digamos, era control hogareño de categorías de páginas. ¿Sí? Ahí lo que te hace OpenDNS es, te evita que alguien de tu casa pueda entrar a sitios pornográficos, suponete. Lo que hace esta empresa Lumu o Umbrella no es bloquearte páginas, sino, digamos, con las consultas que vos les hagas, te hace una analítica de seguridad, una analítica avanzada de seguridad, para saber si tenés equipos que están yendo a buscar servers o lugares o IP comprometidas. ¿Sí? Perfecto, ahora entendí. O sea, esto es Bien, una forma para detectar, por ejemplo, si te están usando la compu para minar y eso, ¿o no? exactamente. ¿Sí? Ah, bien. Sí. O, a ver, no lo pienses tanto gareñamente o desde el equipo tuyo, sino que si están usando algún recurso de tu organización para minar o como parte de una botnet para después ejecutar un ataque hacia afuera. Acá ¿Sí? como para denegación de servicio. Por ejemplo. Exacto. La devolución, digamos, el reporte, ¿te lo hace en tiempo real o te manda un reporte diario, por decir? Tiene la. A ver, yo conozco, no soy muy especialista. Umbrella tiene las dos. Umbrella te envía un reporte diario de cómo te fue el día anterior o de las últimas 24 horas. Y ante algunos casos de detección de algún command and control o de algún malware, te envía una alerta a los mails que están definidos para avisarte. ¿Sí? Perfecto. Hacer no hace nada, ¿no? O sea, solamente te avisa. Hacer no hace nada. Sí, te lo detecta. ¿Sí? Te da visión o te da visibilidad sobre algo que a lo mejor no sabías que estaba pasando, ¿sí? Lumu, es más, Lumu, no sé si lo alcanzan a ver por ahí,
Acá, Lumu lo que dice es, echa luz sobre cosas que no estabas viendo, ilumina y transforma la seguridad de una empresa, supuestamente lo que dicen, dejándote ver cosas que antes no podías ver. ¿Sí? Por eso no hace nada, y lo que tiene es, ustedes se pueden dar de alta, creo que es para organizaciones, no sé si es para gateway hogareños, pero pueden darse de alta en Lumu sin ningún tipo de problema. Pero Owen, tiene una parte free y otra parte paga o solo es paga. Sí, sí, sí. Mirá, ahí, Eduardo, no sé si me preguntabas en el chat si hay alguna página para verificar compus hogareñas. Eh, Digo, el hecho de que ustedes puedan delegarle este tipo de servicios, creo que Umbrella también tiene una versión open, una versión free, y si no, acá Lumu pueden hacer esto, abran una cuenta ahora y lo que hacen es, una vez que se dan de alta, tienen la posibilidad de usar 10 gateways totalmente gratis. Entonces, cambian el DNS del router de ustedes de su casa, lo apuntan al Lumu y automáticamente van a empezar a ver si alguna de las máquinas que están detrás de ese gateway, ¿sí?, están comprometidas o están yendo a buscar algún tipo de tráfico malicioso. Ah, listo. ¿Vamos? Bueno, seguimos. Vamos con la... Uy, no era esta. Ahí. Vamos con la última partecita, que es la recuperación ante un desastre. O sea, una vez que tengamos un incidente, que tengamos un desastre, ¿qué hacemos? Entonces, primero que tenemos que hacer es definir a qué le llamamos desastres. Y dentro de lo que es desastres, vamos a analizar y vamos a contemplar los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre. ¿Sí? Los naturales, ¿qué puede ser? Y desde terremotos, desde tsunamis, volcanes, acá va a depender mucho de la ocurrencia de estas situaciones en el lugar donde estemos, o donde esté el data center o la organización que querramos analizar bajo este desastre. ¿Sí? Desastres meteorológicos, granizo, rayos, tormentas de nieve que puedan afectar a el servicio que estamos queriendo brindar. Desastres de salud, y acá fíjense que está justamente lo que estamos pasando ahora, que es una pandemia, que esto hay veces que las organizaciones dicen, no, ni voy a contemplar, ¿para qué quiero que los empleados accedan remotamente si nunca nos va a pasar esto? ¿Sí? Y hoy hay organizaciones que les costó muchísimo arrancar, o que hasta el día de hoy no han arrancado, y sin ir muy lejos, sin ir más lejos, los colegios, hay determinados colegios que hasta son privados, que no están pudiendo avanzar con clases virtuales porque no tenían un esquema preparado de clases virtuales, o no tenían un sistema preparado, o los docentes no saben cómo preparar clases, o no saben dar clases de una manera virtual. ¿Sí? Entonces, hay muchas organizaciones que ni siquiera lo habían analizado. Y después tenemos los desastres provocados por el hombre, donde ahí tenemos paros, huelgas, ¿sí?, eventos que tienen que ver con vandalismo, o recuerden que hoy hablamos del tema de la cadena de suministros. ¿Qué pasa si yo tengo una fábrica y a esa fábrica, para producir mi producto, necesito materia prima? Si a mí un sindicato viene y me hace un bloqueo y no me puede ingresar la materia prima, no voy a poder producir mi producto para vender. Entonces, todo ese tipo de cuestiones van a ser desastres provocados por hombres que me dejan indisponibilidad de poder producir mi servicio o dar mi servicio. Entonces, todo eso tiene que estar de alguna manera contemplado. Y también el tema de eventos materiales como incendios o algún derrame, interrupciones de algún tipo de utilidades, como puede ser la energía, la comunicación, la falta de combustible y demás. ¿Sí? Entonces, todos estos desastres no es que tenemos que tener en cuenta todos y cada uno de ellos y establecer un plan de acción para cada uno de ellos. No, pero lo que hacen las organizaciones es, por lo general, establecer el top 10 de desastres que vamos a contemplar. Por ejemplo, el de incendios siempre se contempla, el de algún tipo de desastre, no sé, supónganse acá en Córdoba, el tema de sismos, ¿sí?, o movimientos. Entonces, por lo general, en los data centers van a ver que hay algunos sensores de movimientos sísmicos que cuando antes los discos eran únicamente mecánicos,
cuando había un sismo de determinada intensidad, hay veces que se disparaba un apagado de los equipos para que no dañe los discos, ¿sí? O al menos estar atentos a que después de eso se haga un test para verificar si el disco no se rompió. Bueno, hoy los discos, casi todos los discos son sólidos y no se ven afectados, al menos en la mayoría de los data centers. Eso complicaría la disponibilidad, digamos. Claro, Justamente el apagado de los 5 minutos de un disco rígido estaría complicando. sí, Mati, pero ten en cuenta que es una de las acciones determinadas. Puede ser que vos asumas perder disponibilidad para después ganar en que ese equipo siga saludable o pueda seguir brindando el servicio. Pero, digamos, es una alternativa. O a lo mejor lo que se hace es, si tenemos dos equipos que están funcionando al mismo tiempo, después de un sismo o durante un sismo apago uno, dejo uno disponible con la chance de que esto por el sismo se me rompa, pero no voy a romper los dos. Entonces, después de que pase el sismo, recupero veo la sanidad o testeo la sanidad de y si está todo bien, no pasó nada, ¿sí? Pero está claro que toda acción que tome, por ejemplo también la del incendio, si yo tengo un incendio y apago los equipos para que no se sigan rompiendo, voy a afectar la disponibilidad, pero muchas veces lo hago por un bien mayor o para cubrir la mayoría de los activos o la inversión que tengo. Pero está claro, Mati, que podemos llegar a estar afectando eso, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que contemplar, al menos, en la recuperación de un desastre es cuáles pueden ser los desastres más habituales que nos pueden llegar a pasar o los que queremos contemplar. Y a cada uno de esos tenemos que entender y tenemos que definir qué continuidad de negocios le vamos a dar, ¿sí? ¿Cuál es el concepto que vamos a estar evaluando? ¿Cuál es digamos, lo que vamos a priorizar, digamos, para que mi negocio no se caiga? Entonces, esto quizá que sea dentro de lo que es un análisis de continuidad y demás, sea lo más importante a tener en cuenta. El tema de que ante cada incidente, lo que tengo que pensar es que el negocio tiene que seguir funcionando, ¿sí? Entonces, esto es vital para que la empresa cuente con un plan que garantice esa continuidad independientemente de lo que pueda llegar a ocurrir como incidente o en cada situación. Entonces, ¿cuáles son algunas de las situaciones o consideraciones importantes en lo que es continuidad de negocios? Siempre es ejecutar controles de continuidad, controles de contingencia que se llaman, para verificar que lo que yo definí se cumple y está establecido y me puede llegar a salvar cuando la contingencia sea real o cuando el desastre ocurra. Entonces, por ejemplo, establecer copias de respaldo de los datos, establecer hardware redundante, probar que las copias de respaldo funcionan, probar que los hardware redundantes andan, ¿sí? Me va a hacer que cuando tenga un evento real, cuando tenga un incidente real, digamos, eso haya estado probado y funcione. Puede fallar, pero si tengo esas pruebas, lo puedo comprobar que hice todo lo que estaba a mi alcance o que estaba al alcance de sistemas para que eso no suceda, ¿sí? Entonces, esas consideraciones a nivel de continuidad tienen que incluir o tienen que tener la documentación de todas las configuraciones, tienen que establecer canales de comunicación alternativos, ¿sí? Porque imagínense que establecemos como un incidente, cuando nos pasa un incidente de seguridad, establecemos que vamos a generar un canal de comunicación, ¿sí? En un bridge, supónganse de Cisco, o lo vamos a hacer por Zoom, y ahí nos vamos a encontrar todos para evaluar qué es lo que pasó, ¿sí? ¿Qué pasa si el ataque o el incidente hace que ese canal no esté disponible? ¿Qué pasa si a mí me afectan y lo vulneran a Zoom de tal forma que Zoom lo dejan indisponible, ¿sí? Entonces, tengo que buscar canales alternativos siempre, o uno o dos canales alternativos para decir, bueno, vamos a intentar hacer un bridge, o nos encontramos en esta sala cuando hay un incidente. No se puede, bueno, listo, si no se puede, vamos a esta sala de Zoom. Si Zoom no está disponible, nos vamos a encontrar en este canal alternativo, en un Teams o un Webex o lo que sea.
¿Se entiende? Sí. Después de eso, después de ese canal de comunicación alternativo, tenemos que volver a restablecer o proporcionar energía en caso que se haya perdido, identificar las dependencias de las aplicaciones y los procesos en caso de que no lo tengamos claramente definido, y obviamente algo importante también es saber hacer todo lo que está automatizado de manera manual. Hay muchas organizaciones que tienen una gran dependencia de la automatización de los sistemas, pero nunca se pararon a pensar, o al menos, digamos, puede que haya pasado mucha gente o que haya sucedido un montón de situaciones para que haya, digamos, años que viene corriendo un proceso de copia, de nocturna o lo que sea de manera automática. ¿Qué pasa cuando falla esta copia automática? O cuando tenemos tal caída o tal incidente que no lo podemos correr automatizado. ¿Sabemos? ¿Tenemos un documento, un libro de paso a paso cómo ejecutarlo manual? ¿Sí? Entonces, eso hay veces que es clave para que una organización lo tenga y lo haya definido. Todo lo que está corriendo automatizado lo tenemos que poder correr manual en un determinado momento. ¿Sí? Bueno. Y como última diapositiva, así pasamos a las dudas en caso de que queden, o vamos cerrando la clase acá. ¿Cuáles son algunas de las mejores prácticas? 8 tips para mejorar las prácticas de continuidad. Primero, escribir la política, ¿sí? No podemos no tener una política que proporcione orientación y desarrollo del plan de continuidad de negocios. Y lo más importante de todos, tiene que haber roles definidos, ¿sí? Si ustedes arman un plan, arman un documento, pero no dice, cuando pase esto, el primero que va a lanzar o va a tener la voz cantante para definir esto y esto es el área tal, o es el responsable de tal, o es el jefe de tal sector, la verdad que va a dificultarse que ese plan sea efectivo cuando algo pase. Van a depender de héroes, como se llama. Van a depender de gente que tome un rol preponderante en ese momento y lleve adelante la recuperación del sistema. Después, tiene que estar identificado, como vimos antes en el inventario, los sistemas, los procesos críticos y los tenemos que priorizar en función de la necesidad de recuperación. Después, identificar cuáles son las vulnerabilidades que estamos teniendo, cuáles son las amenazas que estamos, digamos, evaluando y calcular la probabilidad de esos riesgos. O sea, si nosotros tenemos vulnerabilidades en algunos sistemas y la verdad que no hay ninguna amenaza posible, bueno, no hay mucho que hablar o no hay mucho que establecer. Ahora, si estamos en un lugar, estamos en, no sé, en algún lugar donde todos los años sabemos que viene un tsunami, y bueno, tenemos que ponerlo como parte de nuestro plan, que el data center esté en un lugar a tantos kilómetros de la costa para que no nos afecte la probabilidad de ocurrencia de ese tsunami, ¿sí? Entonces, esas son las cuestiones que tenemos que tener, y que esto que acabo de contar es el paso 4 o el tip 4, que es identificar e implementar controles y contramedidas para evitar cuando ese riesgo se haga efectivo, ¿sí? Entonces, una vez que eso pase, tenemos que elegir métodos también para recuperar esos sistemas críticos rápidamente, y acá tendrá que evaluarse o tendrá que definirse cuánto puede estar, cuánto soporta la organización que no tenga un determinado sistema, ¿sí? A una empresa se le cae el sistema de liquidación de sueldos. Una empresa hoy está en día 22, tiene que liquidar sueldo en 8 días y el sistema se pinchó y no lo puede recuperar. ¿Tiene posibilidades tan crítico el sistema de liquidación de sueldos que no pueda caerse 10 días? Bueno, digamos, eso tendrá que decirlo el área correspondiente. Desde el punto de vista del empleado, sí, porque tiene que cobrar, pero el área correspondiente lo que puede decir es, no es crítico, puedo estar 15 días porque a lo sumo lo que hago es pagar lo mismo que pagué el mes pasado, y después hago un ajuste, más o menos, ¿sí? Los cambios que pude tener. Entonces, eso es importante también establecer, digamos, el hecho de que si lo vemos de la óptica de cada persona o de cada dueño de la información, el sistema que utiliza siempre es el más crítico de todos. Pero lo que tenemos que pensar acá es desde el punto de vista del negocio, desde el punto de vista de lo que me sustenta como organización, ¿sí? Si yo soy una empresa que vendo a través de una página de e-commerce, que no pueda pagarle a mis empleados es crítico,
pero no me va a dejar fuera del negocio. Ahora, si yo estoy sin esa página web de e-commerce una semana, y la verdad que dejo de vender, dejo de existir como organización. Entonces, esto es un poco lo que hay que tratar de ir a buscar desde el punto de vista de la organización. Bueno, escribir los procedimientos para que esto siga funcionando cuando el sistema o cuando la empresa se encuentra en un momento caótico. Algo también que es importante esto, el hecho de tener escrito los pasos a seguir, ¿sí? Cuando un incidente está sucediendo, hay mucha gente que se pone muy nerviosa, que establece una presión muy grande y hay gente que no la puede manejar. Entonces lo que hay que tener claro es qué hacer. Tenemos que tenerlo escrito, ¿sí? Si tenemos y estamos detectando que hay alguien que está con un equipo comprometido en la red, bueno, lo que hay que hacer es ir al firewall, loguearse como administrador, entrar y abrir el sobre correspondiente, buscar las conexiones que tiene con esa IP, matarlas con un killman, ¿sí? Entonces, eso tendría que estar escrito para saber paso a paso cómo accionar cuando un incidente se manifieste. Y que baje la tensión del momento, baje la presión de esa situación y sigamos los pasos. Pueden estar mal, ¿sí? Porque a lo mejor si no lo documentamos correctamente y demás, pero ahí va a depender de el seniority que tenga la organización para poder hacer los cambios que hagan falta. Pero siempre, 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 siempre tiene que estar escrito el procedimiento a ejecutar cuando una situación se presente. Importantísimo, probar el plan, ¿sí? Probar que este plan de contingencia que estamos hablando, digamos, lo probemos en un momento donde no haya, donde no nos apremie la presión. Y por último, actualizar ese plan, porque cuando lo desarrollamos seguramente vamos a tener recursos, lo hicimos, lo armamos, lo probamos todo, pero si no lo actualizamos de acá a 6 meses o no lo mantenemos vivo y cuando lo querramos ir a implementar de un plan de continuidad que lo hicimos 2 años atrás y seguramente la mitad de las cosas no nos van a andar, porque en 2 años una organización cambia, actualiza, modifica un montón de cosas. Entonces ese plan tiene que estar actualizado regularmente, ¿sí? Entonces estas 8 tips, estas 8 cuestiones son fundamentales para, como buena práctica para lo que es continuidad de negocios, ¿sí? Bueno, y acá, gente, llegamos al final o al resumen de este capítulo donde hablamos de la disponibilidad, del reino de los 5 nueves, entendiendo qué era, cuáles eran algunas de las medidas, ¿sí?, que podíamos aplicar para este control o para lograr esa cobertura de esa capacidad. Vimos el concepto de incidentes, qué incidentes podíamos llegar a tener, y por último, cómo armar una buena recuperación ante un desastre, ¿sí? Bien, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Quiere que hagamos doble clic en algún aspecto que no haya quedado claro? ¿O cómo lo vieron hasta acá? Claro. Estoy bien. Bárbaro. Ok. Bueno, bárbaro, Marce. A ver si alguien me escribió en el chat. De mi parte, claro, dice Mati. Bueno, Matías, muchas gracias. Bueno, gente, entonces lo que me queda es por volver a fomentarles que no dejen de hacer los parciales, que no dejen de hacer los Prácticos. prácticos, los laboratorios, ya sea Packet Tracer, ya sea laboratorio en las máquinas virtuales, y no dejen de hacer y ver todos los videitos que hay en las distintas clases, actividades interactivas y demás, que les va a dar, digamos, como un englobe bien grande a nivel conceptual y nivel práctico, ¿sí? Así que bueno, gente, muchas gracias por estar y voy a frenar la grabación acá. Miren que la freno.